Buenas noches con todos. El siguiente tutorial es metodología de investigación y lo que se va a hacer es una estadística descriptiva de la información de la especie Aequidens ribulatus para hacer la relación talla-peso de 60 individuos o 60 observaciones de esta especie. Lo primero que se debe hacer es analizar la información, que los datos deben reunir dos características, que debe ser aleatoria y debe tener homocedasticidad. Muy bien, la información que tenemos de entrada es talla peso, la talla en centímetros, y el peso en gramos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Primero, con las observaciones se va a revisar que sean aleatorias la información. ¿Qué es decir? Lo siguiente, como vemos en estos gráficos, debemos asegurar que la información sea aleatoria, que no guarde ningún tipo de patrón, que no tenga tendencia, que no sea periódica o cíclica o alternante. Bueno, existen varios tests para realizar esta prueba, pero en el caso como estamos haciendo de manera breve para el curso de metodología de investigación, vamos a hacerlo de manera gráfica, nos vamos a apoyar en la línea de tendencia. Muy bien, lo que vamos a hacer es sombrear la información y vamos a insertar un gráfico. Puede ser los puntos de dispersión, ¿sí? Y ponemos sobre los puntos, clic derecho, agregar línea de tendencia, ¿sí? Que es la de tendencia lineal, y ponemos como referencia para ver si no existe tendencia, ponemos la ecuación de la recta, ¿ya? Así como tenemos este gráfico. Pero en este gráfico hemos puesto puntos, una línea continua con puntos. En este caso tenemos gráfico de dispersión, ¿sí? Y si nos fijamos, la ecuación de la recta de la tendencia es y igual a menos 0.0047, que es la pendiente. Prácticamente no existe tendencia. Entonces estamos asegurando que la información de entrada es aleatoria. Entonces se cumple el primer paso. Ahora, vamos con la siguiente condición, que debe tener homocedasticidad. ¿A qué se refiere? A que la varianza es constante. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a tener las dos informaciones en el eje de las X, la talla en centímetros, y en las Y el peso, ¿sí? Y asimismo vamos a hacer línea de tendencia, vamos a agregar la línea de tendencia, clic derecho, línea de tendencia, ya la tenemos aquí, ¿sí? Y tenemos aquí la ecuación de la recta, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos la variable talla, es decir, la longitud, ¿sí? Y este que dice estimado se refiere a los valores de y de la recta en función de la ecuación, ¿sí? Ponemos el valor pronosticado, el valor de la ecuación, y vamos variando de acuerdo a la x que tenemos la talla. Entonces tenemos los valores estimados, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? De poder realizar el siguiente gráfico. En el eje de las X,
los valores predichos estimados con referencia a los residuales. ¿Cuáles son los residuales? Los residuales es la diferencia que existe entre el punto y la recta. Cada punto de dispersión con referencia a la línea de regresión. Entonces tenemos los valores de y de los puntos de dispersión y hacemos la diferencia entre el valor de y menos el estimado. Y para realizar esto de acá, sombreamos el valor estimado y sombreamos el residual e insertamos un gráfico de dispersión. Es lo que tenemos aquí. ¿Sí? ¿A qué se refiere este gráfico? Este gráfico básicamente se refiere a este tipo de características. ¿Sí? ¿Y qué tenemos acá? Este gráfico quiere decir que toda la información, es decir, los valores predichos con los valores de los residuales, debe guardar estas características. Si no guarda este tipo de características, va a ser que tiene heterocedasticidad. ¿Qué quiere decir? Que la varianza no es constante. Y con este tipo de gráfico, por los valores que tenemos acá muy dispersos, no están todos agrupados, entonces podemos decir que esta condición no la cumple, que no hay homocedasticidad, ¿sí? Con lo cual vamos a ver más adelante qué es lo que está sucediendo. Ahora, ya hemos analizado las dos condiciones que deben reunir los datos. Por cuestiones académicas vamos a realizar el proceso de análisis exploratorio de datos, que básicamente es lo que se fundamenta la estadística descriptiva. Antes de hacer cualquier tipo de test estadístico, debemos hacer un análisis de los datos. ¿Qué tipo de información tenemos? Si hay valores atípicos, si no hay valores atípicos, ¿sí? Para tener una preevaluación de la información antes de utilizar cualquier tipo de paquete estadístico. ¿Ya? Todo lo que es análisis exploratorio de datos se basa en métodos gráficos para poder visualizar toda la información. Lo que más se utiliza es el box plots o diagrama de cajas y bigotes, que consiste en el siguiente esquema: en una caja y sus bigotes. Esta caja se conoce como rango intercuantil. ¿Ya? Los valores, estos bigotes, refieren al valor mínimo y el valor máximo. La primera estancia que tenemos aquí de la caja es el cuartil 1, el cuartil más bajo. La raya en medio de la línea en medio de la caja es la mediana, y este punto que tenemos acá está como referencia a lo que es la media aritmética. Y tenemos el cuartil 3, el cuartil más alto. ¿Por qué se trabaja de pronto con esta información? ¿Por qué se trabaja con cuartiles y con la mediana? Porque es una medida central que tiene mayor robustez que la media aritmética. Entonces, ¿cómo vamos a tomar esto de acá? Con esto podemos identificar valores atípicos de la siguiente manera. ¿Ya? Esta es la información que teníamos anteriormente, que ploteamos la información y vimos que no tenía tendencia, es decir, que era aleatoria, ¿sí? Pero solamente de la variable talla. Lo mismo tendríamos que hacer para la variable peso. Entonces,
¿Cómo identificamos los cuartiles? Bueno, los valores mínimos, el cuartil 1, el cuartil 2 que se refiere a la mediana, el cuartil 3, valor máximo, rango intercuartil, y esto que se refiere al límite superior y límite inferior, se refiere para poder detectar, vendrían a ser los umbrales para poder detectar valores atípicos. El valor mínimo podemos utilizar de toda la serie, utilizar la función mínimo, en este caso podemos sacar la información original y la podemos ordenar de manera descendente. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Sombreamos la información, la copiamos acá y ponemos ordenar de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, por decir, ya no habría la necesidad de utilizar la información o la función mínimo, sino directamente ubicamos el primer valor, que es el mínimo, y el último valor, 1670, que es el máximo. ¿Sí? En este caso, vemos que las observaciones de los datos son 60, es un número par. Entonces la mediana es el valor central, que está ubicado en 30, en la posición 30. ¿Sí? Pero como es par, tenemos que sacar el valor, un promedio entre el valor ubicado en la posición 30 y 31, ¿sí? Que nos da 11.2. ¿Sí? Un promedio entre los valores 30 y 31. O también podríamos utilizar directamente la función mediana de toda la serie. ¿Sí? Ahora, para ubicar el cuartil 1, vamos a tomar en cuenta que es el número total de datos dividido para 4, porque es el primer cuarto, ¿sí? Porque recuerden que los cuartiles justamente se trata de dividir toda la información en 4 partes. Pues es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Entonces, en este caso, sabemos que el número de datos es 60, pero si la data es muy grande y no conocemos, podemos utilizar la función contar. Contamos contar de toda la serie dividido para 4, nos da que es la posición número 15. Entonces identificamos el valor en la posición número 15, tomando en cuenta que está ordenado de forma de menor a mayor. Entonces tomamos el número 15, es 810. 810. ¿Ya? Y para el cuartil 3, ¿qué hacemos? 3 multiplicado por el número de datos dividido para 4. En este caso ponemos 3 multiplicado por contar de toda la serie dividido para 4. Y nos da la posición número 45. Buscamos la posición número 45. Es 1320. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el rango intercuartil? El rango intercuartil es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Sí? El cuartil 3 menos el cuartil 1. Tenemos que el rango intercuartil es 5.1. Ahora, en los límites inferior y superior se determina en este caso es el cuartil 1 para el límite inferior menos 1.5 por el rango intercuartil, es 0.45. Y para el límite superior es el cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartil. Entonces, muy bien, este tipo de información lo vamos a plotear en nuestros puntos de expresión y vemos que tanto el límite superior y el límite inferior están acá, de rojo el superior y naranja el inferior. Y vemos que ninguno de los valores está por fuera de estos límites, entonces no hay valores atípicos. Ahora, ¿cómo construimos nuestro diagrama de cajas? Que lo tenemos acá.